Conspiración, una de las palabras más oscuras en el lenguaje del hombre. Aún así, difícilmente haya una sola página de la historia que no revele parcialmente la mirada mortal de la conspiración en funcionamiento. En su trabajo, fue una conspiración la que dirigió a Bruto contra César en el Senado romano durante los idus de marzo. Fue una conspiración la que tramó la traición de West Point por Bernie Arnold durante la Revolución Norteamericana. Fue una conspiración la que condujo a John Wilkes Booth al asesinato del presidente Lincoln durante el Viernes Santo de 1865. El historial pasado del hombre está cargado de relatos de asesinatos, asociaciones secretas, complots en palacios y traiciones en guerra. El principio conspirativo ha sido una fuerza dominante en toda la historia, pero a pesar de este nítido historial, un asombroso número de personas han comenzado a burlarse de la posibilidad de una conspiración en movimiento hoy. Estos descartan tal idea simplemente como una mirada conspiratoria de la historia. El propósito de esta presentación y documental es mostrar que la mirada conspiratoria, que la percepción conspiratoria de la historia, particularmente en la historia reciente, es la perspectiva correcta, que hay una asociación poderosa y secreta en funcionamiento hoy en día. Esta constituye el gobierno oculto de los Estados Unidos y que puede ser adecuadamente identificada como la conspiración capitalista. La conspiración capitalista, producida por G. Edward Griffin y narrada por Colin Rivers. Deseamos reconocer que esta película fue inspirada en el libro de Cleons Clausen, La conspiración desnuda, el cual creemos que es uno de los documentos más importantes de la década. Pero en 1963 la nación fue choqueada por el testimonio del gángster Joe Valachi. Estaban todos sorprendidos mientras exponía el funcionamiento interno de la organización criminal internacional conocida hoy como la Cosa Nostra o la mafia. Sin importar cuán cuidadosamente sean organizadas las conspiraciones criminales, eventualmente, con el tiempo, son expuestas porque alguien desde adentro acude a las autoridades y se chiva. Lo mismo es cierto con las conspiraciones geopolíticas. Por ejemplo, con el correr de los años ha habido una corriente fija de desertores del aparato comunista y mediante su testimonio ahora tenemos una idea clara de cómo es organizada y operada esa conspiración. Pero siempre ha faltado una gran pieza del rompecabezas. Es una cuestión de registros que algunos de los más grandes auxilios para el comunismo mundial a menudo ha venido de líderes prominentemente respetables dentro de los Estados Unidos capitalistas. Obviamente estos hombres no son comunistas. De hecho, la mayoría de ellos son extremadamente ricos, súper ricos, y podría pensarse que son capitalistas, que supuestamente son los que tendrían más por perder bajo el socialismo y el comunismo. Pero aún así, los registros son inquietantemente consistentes y los norteamericanos se han preguntado repetidamente por qué algunas de las personas más ricas de los Estados Unidos en el interior y en el exterior del gobierno se han alineado con políticas izquierdistas que parecerían ser el camino hacia su propia destrucción. Y si hay una conspiración en movimiento entre estos hombres, ¿por qué no lo ha expuesto alguien desde adentro? La respuesta es que sí, alguien ya lo ha expuesto. El doctor Carol Quilley, el profesor de historia en la Universidad de Georgetown,
Es el autor del libro ampliamente utilizado Evolución de la civilización. Es miembro del consejo editorial de la publicación mensual Current History y ha sido también asesor, consultor y conferenciante muy frecuente en grupos tales como el Colegio Industrial de las Fuerzas Armadas, la institución Brookings y también el Laboratorio de Armas Navales de los Estados Unidos, la Escuela Naval Instituto Smithsoniano y el Departamento de Estado, claramente. El doctor Quilly también se ha asociado cercanamente con muchas de las dinastías familiares de los superricos. Él hace alarde de pertenecer al interior de esta organización con una vista de primera fila de la estructura de poder monetaria mundial. Cuando el doctor Quilly escribió el libro de 1.300 páginas de historia árida titulado Tragedia, Esperanza, Tragedy and Hope, era obvio que nunca sería leído por todas las masas, solo por un electo, y estaba dirigido a la élite intelectual. Y para unos lectores tan selectos, el doctor Quilly expuso cautelosamente uno de los secretos mejor guardados de todos los tiempos. Pero también dejó bien claro que era un apologista extremadamente simpatizante de este grupo y que apoya completamente sus metas y sus propósitos y objetivos. Y en la página 950, vamos allá, el doctor Quilly dice: sé de las operaciones de esta red porque la he estudiado durante más de 20 años y se me permitió durante 2 años a principios de los años 60 examinar sus documentos y grabaciones secretas. No le tengo ninguna aversión ni tampoco a la mayoría de sus objetivos y he, durante la mayor parte de mi vida, estado cerca de ella y de muchos de sus instrumentos y herramientas. Y en general, mi principal diferencia de opinión es que ella desea permanecer en lo oculto, desconocida. El doctor Quilly señala que durante los últimos 200 años, mientras los pueblos del mundo estaban ganando gradualmente su libertad política de las monarquías, las familias banqueras más importantes del mundo estaban anulando la tendencia hacia un gobierno representativo mediante el establecimiento de nuevas dinastías de control político, pero entre bastidores en la forma de asociaciones financieras internacionales. Estas dinastías banqueras habían aprendido que todos los gobiernos, ya sean monarquías o democracias, deberían pedir prestado dinero en momentos de emergencia, de urgencia, y que al proveer tales fondos de sus propias fuentes privadas, con condiciones impuestas, por supuesto, podrían tener gradualmente a los reyes y los líderes democráticos y políticos bajo su control. El doctor Quilly cree que la gente debería estar más familiarizada y concentrarse en las identidades de estas astutas dinastías banqueras, incluyendo nombres tales como Baring, Ambrose, Lazar, Erlanger, Warburg y Schroeder. Schliemann, los Spires, Mirabaud, Mallet, Fold y por encima de todos los Rothschild y de Morgan. Deberíamos señalar que mientras los Rothschild y las otras familias judías operaron juntas en esta empresa, la misma no fue de ninguna manera un monopolio judío, como algunos han afirmado, y hombres de finanzas de varias nacionalidades y varios orígenes religiosos y no religiosos colaboraron juntos para crear esta superestructura de poder oculto. Su esencia no era, no tenía que ver con la raza, la religión o la nacionalidad, era simplemente una pasión por el control sobre todos los seres humanos. El doctor Quilly identifica a este grupo simplemente como los banqueros o financistas internacionales. Y estos no son los mismos que los banqueros comerciales de tu banco local con los que tratas a diario. Los banqueros internacionales tratan no solo con el público en general, sino con los gigantes industriales del mundo, con otras instituciones financieras y especialmente con los estados, los gobiernos.
La clave de su éxito ha sido controlar y manipular el sistema monetario de una nación, dejando que parezca que es controlado por el propio gobierno o Estado. El efecto neto es crear dinero de la nada y prestárselo al gobierno, y luego cobrar los intereses sobre aquel. Una transacción muy rentable, cuando menos. Por ejemplo, en el 1694, el famoso banquero William Paterson obtuvo el estatuto del Banco de Inglaterra y el poder sobre el sistema monetario de Inglaterra cayó en manos privadas. Jactanciosamente, Paterson dijo: el banco obtiene el beneficio del interés sobre todo el dinero que crea de la nada. 230 años después, Reginald McKenna, ministro británico de Economía y Hacienda, afirmó: los bancos pueden y lo hacen crear dinero de la nada. Y aquellos que controlan el crédito de una nación dirigen la política de los gobiernos y los estados. Controlan y sostienen en sus manos el destino del pueblo. Pero si nos vamos ahora de vuelta a los Estados Unidos, el doctor Quigley nos dice: la estructura de controles financieros creada por los magnates superricos de la gran banca y de los grandes negocios en el periodo de 1880 y 1933, con una complejidad extraordinaria, un feudo empresarial siendo construido sobre otro, ambos siendo aliados con socios semi-independientes, levantando el conjunto de dos pináculos de poder económico y financiero. Uno con base en Nueva York, que estaba dirigido por J.P. Morgan y compañía, y el otro en Ohio, estaba dirigida por la familia Rockefeller. Y estos dos cooperaron, como generalmente lo llevaban haciendo, y podían influenciar en gran medida en la vida económica del país. Y casi podían controlar su vida política, al menos a un nivel federal. En los Estados Unidos era inevitable que los intereses de la banca internacional intentasen establecer el mismo tipo de monopolio privado sobre el sistema monetario, y que habían logrado sobre Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Suiza, España, etc. Y la misma fórmula sería utilizada al hacerlo parecer como una operación gubernamental o estatal, pero manteniendo el control en manos privadas. John D. Rockefeller adquirió el Chase Manhattan Bank y su hermano William compró el National City Bank de Nueva York. El Rockefeller Chase Bank fue fusionado luego con Warburg Manhattan Bank para formar el Chase Manhattan, uno de los grupos financieros más poderosos del mundo en la actualidad. Actuando conjuntamente con la dinastía banquera Morgan, emplearon incalculables sumas de millones de billones de dinero de dólares que garantizaría una concesión privada sobre el sistema monetario de la nación americana. Y para vender digamos, esta estafa, los monopolistas crearon una línea de propaganda que decía que la ley bancaria propuesta de alguna forma funcionaría en contra de los monopolios. Pero los políticos hicieron suyos los gritos de reforma bancaria y abajo con Wall Street. Y luego, para hacer lo que pareciese convincente, los magnates financieros fingieron públicamente oponerse a la medida mientras la financiaban tras bastidores. Y en diciembre, el 22 de diciembre de 1913, el proyecto de ley de la Reserva Federal finalmente se convirtió en ley. Así surgió algo conocido como el sistema de la Reserva Federal. Y con él el control total del dinero de la nación cayó en manos privadas. El sistema de la Reserva Federal es el responsable exclusivo de crear dinero en los Estados Unidos. El Tesoro imprime solamente lo que la Reserva Federal le dice que tenga que imprimir. La aún mayor cantidad de dinero de chequera está también determinada por este grupo, pero no es un organismo gubernamental y está completamente fuera del alcance del votante medio norteamericano.
Técnicamente, la reserva del sistema de la Reserva Federal es mantenida por 12 bancos nacionales de capital privado que componen este sistema. Estos sucesivamente son fundamentalmente propiedad de las dinastías banqueras privadas, que trabajan muy duro para hacer que este sistema surgiese y mantenerlo. Por la ley, de los 7 miembros de la Junta de la Reserva Federal son designados por el presidente durante una legislatura de 14 años cada uno, 14 años. A pesar de la increíble duración de estos nombramientos, se supone que creen la ilusión de que el pueblo, actuando a través de sus líderes electos, tiene algún tipo de voz y voto en las políticas monetarias de la nación. En la práctica, sin embargo, todos los presidentes, cada uno de los presidentes del comienzo de esta Reserva Federal han designado solamente a aquellos hombres que congeniaban con los intereses financieros de las dinastías banqueras internacionales. No hay presidente que no esté en concierto con ellos. No han habido ninguna excepción. Ahora se sabe que la Junta de la Reserva Federal original fue cuidadosamente seleccionada por el coronel Edward Mandell House, quien en los comienzos de su carrera había representado los intereses bancarios británicos y norteamericanos. Los documentos íntimos del Coronel House, editados por Charles Seymour, revelan a House como el ángel guardián invisible del sistema de la Reserva Federal. En palabras del mismo señor Seymour, los Schiffs, los Warbers, Hans, Rockefellers y Morgans tenían fe en el Coronel House. En 1909, el coronel House escribió este libro titulado Philip True, Administrador. El héroe de nuestra novela, una versión ligeramente disfrazada del mismo en la vida real, era un manipulador de figuras políticas prominentes que operaba tras bastidores y espejos de humo. Con la forma disimulada de una novela, el libro expone la estrategia general que ha sido seguida desde entonces, incluso hasta el mismo presente. Este libro nos cuenta cómo un pequeño grupo de personas de adentro causan toda esta conmoción y luego provocan la elección de un hombre llamado Rockland. Y Rockland da charlas informales y lanza un programa llamado La Nueva Era. Esto es para fortalecer el control del gobierno sobre todas las masas del pueblo. Y con el tiempo, la gente de adentro que controla el gobierno debilitan el país deliberadamente al punto de causar una gran guerra civil, lo que les brinda la excusa para establecer una dictadura bajo Philip True. Y Coronel House fue el hombre que seleccionó a Woodrow Wilson como candidato presidencial y después se convirtió en su principal asesor y consejero. Wilson era totalmente dependiente del coronel House para todas las decisiones políticas. Era su alter ego. El presidente mismo había escrito: el señor House es mi segunda personalidad, es mi yo independiente. Sus pensamientos son los míos. Y si yo estuviera en su lugar, procedería como él, en cuanto él lo sugiriese. Cuando el gobierno federal entra en deuda, pide prestado dinero del sistema de la Reserva Federal. Y la deuda nacional en este momento llega a más de 500.000 millones de dólares de 1970. Tan solo para pagarlo, los contribuyentes están obligados a contribuir con más de 20.000 millones de dólares al año para pagar esta deuda. Y recuerda, este es interés sobre dinero creado de la nada. Y en tiempos de la Convención Nacional, 20.000 millones de dólares pueden determinar mucha más política que todos los gritos y el agite de pancartas y las manifestaciones y las bandas de música combinadas. Eligen al presidente y uno solamente puede imaginar las presiones políticas y de lobbies económicamente que puede o debe soportar un candidato presidencial que busca ocupar este cargo público, y presiones y compromisos que aseguran que si resulta electo, el nuevo presidente hará los nombramientos correctos, entre comillas, no solo en la Junta de la Reserva Federal, sino también en los puestos diplomáticos.
en las agencias gubernamentales, en el gabinete e incluso en la Corte Suprema de los jueces. Y es por esto que a través de los años cambian las administraciones, cambian los nombres de los partidos, pero no las principales políticas. En 1870, un acaudalado socialista británico llamado John Ruskin fue nombrado profesor de Bellas Artes de la Universidad de Oxford en Londres, Inglaterra, y les enseñaba a los estudiantes que el Estado debe tomar el control de todos los medios de producción y organizarlos por el bien de la comunidad entendida como un todo. Pero él recomendaba colocar el control del Estado en las manos de un único dictador. Él dijo: "Mi meta, mi objetivo constante ha sido demostrar la superioridad eterna de unos hombres por sobre otros, a veces incluso la de un hombre sobre otros". El doctor Quigley nos dice que Ruskin habló con los estudiantes universitarios de Oxford como miembros de la clase dirigente privilegiada. Les dijo que eran poseedores de una magnífica tradición de educación, belleza, Estado de Derecho, libertad, decencia y autodisciplina, pero que esta tradición no podría ser salvada, a menos que pudiese ser extendida o esparcida a las clases más bajas de la sociedad, a las masas no inglesas, incluso de todo el mundo. El mensaje de Ruskin tuvo un impacto sensacional, y su conferencia inaugural fue copiada en forma manuscrita por un estudiante universitario, Cecil Rhodes, quien la conservó durante más de 30 años. Y Cecil Rhodes hizo una de las fortunas más grandes del mundo. Con la ayuda de banqueros internacionales, pudo establecer prácticamente un monopolio sobre todos los diamantes provenientes de Sudáfrica, así como también la mayoría de África. A lo largo de toda su vida, Cecil Rhodes empleó la mayoría de sus vastos ingresos, increíbles, millonarios ingresos, para promover las ideas de la clase dominante de John Ruskin. Mucha gente seguro que es familiar con las mundialmente famosas becas Rhodes de los Estados Unidos, las cuales fueron establecidas para promover los aspectos menos controvertidos del sueño de John Ruskin, pero muy pocos conocen el hecho de que en 1891 Cecil Rhodes estableció una sociedad secreta para promover el resto de ese sueño húmedo. El doctor Quigley explica: en esta sociedad secreta, Rhodes sería un líder. Stead, Brett, Lord Milner formarían una comisión ejecutiva. Y Arthur Lord Balfour, Sir Harry Johnston, Lord Rothschild, Albert Lord Grey y otros estaban marcados como miembros potenciales de este círculo de los iniciados, la sociedad secreta de Rhodes, mientras que existiría un círculo exterior conocido como la Asociación de los Ayudantes o los Asesores, más tarde organizada por Milner como la organización de la Mesa Redonda, the Round Table. Y aquí entonces estaba el modelo clásico de las conspiraciones políticas, internacionales y económicas a lo largo de la historia. En el centro, generalmente representado como el ojo que todo lo ve, hay un pequeño grupo con el control total, con un hombre como líder indiscutible. A continuación viene un círculo de líderes secundarios, quienes en su mayoría ignoran completamente la existencia del núcleo interior principal, y a ellos se les hace creer que son el anillo central. Y con el tiempo, a medida que estas conspiraciones son, digamos, desarrolladas desde el centro hacia afuera, forman estos anillos adicionales de estas organizaciones, y aquellos en las capas externas normalmente son pobres almas idealistas, con un deseo honesto de mejorar el mundo. Pero nunca sospechan que hay un control interior con propósitos siniestros, y solamente aquellos pocos tienen una capacidad despiadada para un liderazgo superior que se les permite verlo de vez en cuando. Después de la muerte de Cecil Rhodes, el núcleo interior de esta sociedad secreta cayó en manos de Lord Alfred Milner, gobernador general y alto comisario de Sudáfrica.
Y como director de varios bancos públicos y precursor corporativista del Banco Midland de Inglaterra, se convirtió en uno de los poderes políticos financieros más grandes del planeta. Milner reclutó para su sociedad secreta a un grupo de jóvenes, especialmente de Oxford y de Toynbee Hall, y según Quigley decía, mediante su influencia, estos hombres fueron capaces de ganar puestos muy influyentes y en las finanzas internacionales, en la política, en la economía, y se convirtieron en la influencia dominante de todo el Imperio Británico, los asuntos exteriores de política exterior hasta más de 1939. Bajo Milner en Sudáfrica fueron conocidos como los Jardín de Niños de Milner hasta 1910. Y entre 1909 y 1913 organizaron grupos semisecretos, varias sociedades secretas, conocidos como los grupos de la Mesa Redonda, Round Table, las principales dependencias británicas y los Estados Unidos de América. El grupo de la Mesa Redonda o The Round Table Group en los Estados Unidos rápidamente creó una organización externa conocida como el CFR o the Council of Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores. Es a través de este anillo organizativo y luego externamente, a través de diferentes fundaciones exentas de impuestos, universidades y agencias gubernamentales, que la conspiración capitalista internacional ha dominado las políticas domésticas y extranjeras y exteriores de los Estados Unidos durante más de 50 años. Para que no haya ninguna duda sobre quién es el CFR, el doctor Quigley nos dice sin rodeos. En Nueva York era conocido como Council of Foreign Relations. Era la tapadera para JP Morgan y la compañía en asociación y relacionada con un grupo muy reducido, selecto de la Mesa Redonda de Estados Unidos. El edificio del CFR está ubicado en el lado oeste del elegante Park Avenue en Nueva York. Y aunque definitivamente no es el centro de la conspiración, y aunque prácticamente ninguno de sus miembros es consciente de este control, el ojo que lo ve interior, sin embargo, es secreto en cuanto a sus operaciones y evita toda publicidad de marketing de todos sus miembros que deben jurar y no revelar al público ninguno de sus procedimientos, de sus conferencias y de sus sesiones informativas, actas del día. El número de socios formales es de más de 1.500 personalidades de la élite. En la revista Harper's de julio de 1958, por ejemplo, hay un artículo titulado La Escuela para Estadistas, escrito por Joseph Kraft, miembro del CFR. Kraft revelaba que uno de los principales arquitectos del CFR fue nada menos que Colonel Edward Mandell House. Y en el momento de escribir este artículo, el señor Kraft presumía que en ese entonces el CFR incluía entre sus miembros a los siguientes: el presidente secretario de Estado, el presidente de la Comisión de Energía Atómica, el director de la CIA, la junta de presidentes de 3 de 5 corporaciones industrialistas de Estados Unidos y más grandes del mundo, 2 de las 4 compañías de seguros más ricas del planeta y 2 de los 3 bancos más grandes del mundo, además de los socios mayoritarios de 2 de los 3 principales bufetes de abogados de Wall Street, los editores de las 2 revistas de noticias más grandes y del periódico más influyente del país, y los presidentes de las 3 grandes, tanto universidades como fundaciones, así como también una veintena de presidentes de otras diferentes universidades y una diseminación de los principales científicos y periodistas. El CFR, tras bastidores, ha dominado esta nación americana durante décadas. Los miembros del CFR incluyen altos ejecutivos y periodistas incluso del New York Times, The Washington Post, del Chicago Daily News, Harper's, Look, Time Magazine, Life, Newsweek, US News, World Report, The Economist, la CBS, NBS y MGM de Hollywood, además que otras también televisiones, incluyen los directores de la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, el Fondo de Inversión Carnegie Hall, incluyen a los presidentes Hoover, Eisenhower, Johnson, Nixon, los secretarios de Estado Steve News, Atkinson, Dulles, creador de la CIA, Herter y Rusk, y un porcentaje fantástico del gabinete del presidente y subsecretarios.
La Junta de la Reserva Federal, obviamente, y embajadores en otros países, y jueces de la Corte Suprema Americana y consejeros presidenciales, al igual que otros muchos asesores que les piden en ese medio. El ciudadano nunca ha oído del CFR y aún así es el gobierno invisible de los Estados Unidos. Es un hecho aleccionador que la estructura de poder oculta de las finanzas internacionales ha ejercido una presión tremenda sobre la opinión pública de este país a través del efectivo control de la enseñanza superior de las universidades de high school y de los principales sectores de los medios masivos de prensa. La mente humana es como un ordenador, sin importar lo eficiente que pueda ser. Su fiabilidad es solamente tan grande como la información que se le mete, se le introduce en ese cerebro. Si es posible controlar la entrada de datos a la mente humana, entonces no importa cuán inteligente una persona puede ser, ya que es completamente posible programar lo que ésta vaya a pensar. Y sí, incluso es posible programar a la gente para que se ría de la sola mención de la palabra conspiración, conspiranoia. La programación, por supuesto, puede funcionar en ambos sentidos. Mientras que un grupo ha sido condicionado para no ver ninguna conspiración, el condicionamiento ha llevado a creer que los comunistas han estado detrás de prácticamente todo. Una posición fácilmente hecha para parecer ridículo. Estos anticomunistas bien intencionados han estado, digamos, con su acusación de conspiración, pero a menudo equivocados en apuntar a quién culpar. Y remontándose a 1907, Trotsky fue financiado por banqueros británicos. Y hacia 1917 la principal financiación para la revolución comunista en Rusia llegaba a través de Lord Milner, el líder de su núcleo interior. Eran los grupos de la mesa redonda, el CFR y Wall Street. Y en América, Jacob Schiff, el banco Kuhn, Loeb Co., le dio más de $20 millones a Trotsky. Desde Alemania llegaron millones más de Max Weber. El movimiento comunista, no solo en los Estados Unidos, sino también alrededor del mundo, ha sido financiado siempre por el establishment de la banca internacional. El Dr. Quigley explica por qué el establishment nunca se ha preocupado mucho por el movimiento comunista en Estados Unidos. Él dice: debe reconocerse que el poder de que ejercieron estos enérgicos izquierdistas nunca fue su propio poder, el poder comunista, sino que en última instancia fue el poder de este grupo financiero internacional. En los años 50, cuando el público se enardeció por la evidencia de subversión comunista en el gobierno federal, fue la oportunidad para un joven diputado muy prometedor de California que expusiera dramáticamente a un agente comunista, se chivara de él. La prensa del establishment le dio una amplia cobertura, el público fue apaciguado y el oscuro diputado se convirtió en un héroe nacional casi de la noche a la mañana. Pero cuando el diputado Reese de Tennessee comenzó a investigar la conexión entre Alger Hiss, el fondo de inversión Carnegie, el banco de JP Morgan y el entramado de las fundaciones exentas de impuestos, la prensa del establishment y la administración se pusieron extremadamente peligrosos en contra de él. Y las presiones fueron tan grandes que se vio forzado a abandonar su investigación y nadie se ha atrevido a intentarlo desde entonces. Después de que un hombre tiene mucho más dinero del que puede posiblemente gastar en placeres, ¿qué queda más para motivarlo? Para aquellos con una mente de clase dirigente, la respuesta es poder. Poder de coacción sobre otros seres humanos. El dinero puede comprar tal poder solamente hasta determinado punto. Más allá de eso, la política es el deporte y la política mundial es como un juego de bridge, un juego supremo.
A los fines de esta presentación nos hemos referido a aquellos en la estructura de poder internacional como capitalistas. Pero estos hombres no son realmente capitalistas en el sentido clásico. Son simplemente socialistas ricos. Han adquirido su vasta riqueza no a través de la competencia honesta y de la libre empresa y el libre mercado, sino mediante la influencia del favoritismo político, el otorgamiento de la protección del gobierno para eliminar otra competencia y mediante el fraude gigantesco del sistema monetario respaldado por la fuerza y el monopolio de la violencia del gobierno. Estos hombres luchan por crear un superestado mundial con la expectativa de que tras bastidores serán ellos los que gobernarán este nuevo orden mundial. No son capitalistas de libre empresa, sino un gobierno grande. Un gobierno mundial es la fuerza vital de esta conspiración. Un gobierno mundial es su meta final. Pero ¿cuál es la mejor manera de vender un gobierno grande y luego un gobierno mundial a un pueblo como el nuestro, históricamente leal a una república independiente con poderes limitados y separación de poderes? La respuesta es simple. En la literatura revolucionaria la táctica se conoce como presión desde arriba y abajo. Es la estrategia que el coronel House estableció en su libro Philly True Administrator. Crea problemas deliberadamente y luego ofrece solamente aquellas soluciones que resulten en la expansión de más gobierno, más Estado. Crea condiciones tan aterradoras en casa y en el extranjero que el abandono de las libertades individuales y la soberanía nacional aparecerán un precio razonable para volver a la tranquilidad doméstica y a la paz mundial. Si aquellos que buscan el dominio de todo el mundo pueden estimular esto para que confronten violentamente a las autoridades locales, también proporcionar una extensa cobertura de los medios para que toda la nación pueda verlo y que tengan miedo, entonces la mayoría pacífica y amante de la libertad puede ser programada, condicionada para aceptar esta expansión de los poderes del gobierno mundial, incluso una fuerza policial nacional ofrecida supuestamente para terminar con esta violencia. Si aquellos que buscan el dominio de todo el mundo pueden crear el fantasma de un enemigo armado hasta los dientes con armas atómicas o biológicas químicas superiores al borde de lanzar una guerra nuclear y también ofrecer un gobierno mundial como prevención, entonces millones de norteamericanos y europeos pueden ser programados para aceptar la pérdida de la soberanía nacional como nuestra mejor última esperanza para la paz mundial. Este es el significado de presión desde arriba y hacia abajo. Para implementar las medidas de un Estado policial en casa necesitan caos, crimen y una anarquía en las calles. Para vender la idea de gobierno mundial necesitan la amenaza constante de armas bioquímicas, guerra nuclear, pandemias o, como dicen en los círculos revolucionarios, la acción real está en la reacción. En 1968, Random House Inc. publicó el libro escrito por James Koonin, La Declaración Fresa, Notas de un universitario revolucionario. Koonin llevaba las usuales credenciales de la nueva izquierda y es un clásico ejemplo del alcance al que una mente inteligentísima puede ser programada por el establishment para que piense que está actuando en contra del establishment. Koonin fue uno de los participantes líderes en la primera riots estudiantiles y guerras estudiantiles de una universidad norteamericana que ocurrió en Columbia en abril del 1968. Inicialmente el movimiento no era grande y podía haber sido fácilmente pausado o parado mediante una simple acción policial. Pero como siempre, las fuerzas del anti-establishment recibieron su más grande ayuda del establishment mismo. Y durante varios días se le dijo a la policía que no interfiriera.
Mientras tanto, oficiales universitarios fueron humillados. Frente a estas escandalosas acusaciones propagandísticas y los medios de comunicación convirtieron a los estudiantes rebeldes en héroes nacionales de la noche al día. La MGM incluso hizo una película basada en el libro de Cunin. Y en la página 130 de Cunin, este escribe y afirma: "A la noche que fui a la universidad para verificar este encuentro estratégico, un tipo estaba dando un informe sobre la convención de SDS y dijo que la convención, desde las mesas redondas internacionales de negocios, la reunión patrocinada por Business International para sus grupos de clientes y jefes de gobierno, intentaban acaparar unos cuantos radicales y ofrecían financiar nuestras manifestaciones en Chicago, nos pagaban por ellas. También se nos ofreció dinero de la ESO, Rockefeller Foundation, y ellos querían que nosotros creáramos una gran conmoción para que puedan aparecer más en el centro mientras se mueven hacia la izquierda". Jerry Kirk, Jerry Kirk, que entonces estudiaba en la Universidad de Chicago, era un miembro activo afroamericano del SDS, Club de Dubois y las Panteras Negras y el Partido Comunista. Y en 1969 abandonó el partido. Al año siguiente testificó ante las comisiones de la Seguridad Interior de Representantes del Senado americano. Esto es lo que el señor Kirk nos decía. La gente joven no tiene ni idea de la estrategia de la conspiración, de presión desde arriba y presión hacia abajo. No tienen ni idea de que le están siguiendo el juego al establishment y que aman a los que dicen odiar. Los radicales creen que están combatiendo las fuerzas de los súper ricos, como Rockefeller y Ford, y no se dan cuenta de que son precisamente esas mismas fuerzas las que financian y las que están detrás de esa propia revolución, financiándola y utilizándola para sus propios fines privados. Cuando Stokely Carmichael era jefe del grupo revolucionario militante, conocido como SNCC, para hablar en la Universidad de Chicago. Jerry Kirk, entonces todavía miembro de las Panteras Negras, estaba entre los que asistieron, y así es como describió la presentación de Carmichael. El señor Carmichael está obviamente en medio de algo muy, muy trascendente, muy importante, lo cual lo puso más nervioso y más tenso que en otras ocasiones. Empezó hablando de cosas que dijo que no podía haber dicho antes, porque su investigación no estaba terminada. Habló de la falsa conciencia de muchos negros que creían que los judíos eran los instrumentos de opresión de los negros. Y hizo notar el hecho de que, aunque muchos judíos, por ejemplo en Nueva York, poseían bastantes tierras y eran propietarios de muchas cosas, uno debe entender que los abrumadores porcentajes de las hipotecas del Harlem no eran de origen judío, sino que eran de Morgan Guaranty Trust, la familia Morgan, Chase Manhattan Bank, los Rockefellers. Repitió la línea de una canción que le gustaba mucho. Algo está pasando aquí, pero tú no sabes qué es. ¿Verdad, señor Jones? Mr. Jones. Lo que estaba insinuando era que los judíos son simplemente un estrato de la sociedad, una tapadera que está siendo oprimida por gente que era mucho más rica y mucho más poderosa en los affairs internacionales. En los organismos de este poder citó bancos, entre cuyos principales se encontraban el Morgan Guaranty Trust y Chase Manhattan, y las fundaciones conectadas con estos monolitos. No fue mucho después de esto que Stokely Carmichael misteriosamente fue expulsado de la NSYNC y de las Panteras Negras. Aparentemente había aprendido ya su lección. Cada vez más los radicales jóvenes están comenzando a darse cuenta del hecho de que sus vidas han sido cuidadosamente programadas por las mismas personas que son símbolos de su odio. Están comenzando a darse cuenta de que su supuesto punto de vista inconformista es en realidad el producto calculado de la prensa del establishment,
los medios de comunicaciones del establishment, la industria del entretenimiento del establishment, las escuelas y colegios del establishment. Las corporaciones de los hombres superricos publican y popularizan libros y canciones revolucionarias. A través de la publicidad, las empresas y los hombres ricos subsidian revistas revolucionarias, fundaciones exentas de impuestos y los hombres ricos invierten millones de dólares en organizaciones de izquierda. El establishment federal en Washington, a través de la OEO, proporciona incluso cheques y salarios semanales a miles de revolucionarios leales. Y así volvemos de nuevo a la pregunta básica: ¿por qué? ¿Por qué el establishment condena públicamente el movimiento anti-establishment, pero privadamente lo apoya? El excomunista Jerry Kirk responde: la idea es crear una situación donde la gente está tan asustada de la violencia a su alrededor que se dé por vencida y demande el gobierno federal, que haga algo el gobierno. Y la única opción disponible será, por ejemplo, en este caso, la ley marcial, un estado de control. Los comunistas, los militantes negros y los revolucionarios nunca tendrán éxito en derrocar el gobierno de los Estados Unidos, pero a menos que sean detenidos. Asustarán al pueblo norteamericano para que acepte el socialismo de Washington, el gobierno estatal de los hombres adentro del establishment. Es esto de lo que realmente se trata todo esto, decía Kirk. Ahora nos vamos al pasado en Bavaria, en 1786, actuando conforme a un dato intranscendental, la policía allanó una casa de un prominente abogado llamado von Zwack. Encontraron documentos y cartas que era un miembro de la alta jerarquía de una conspiración de gran alcance llamada la Orden de los Illuminati. A lo largo de los siglos, diferentes formas de la palabra Illuminati, que significan los alumbrados o iluminados, han sido utilizados por muchas sectas secretas y organizaciones secretas ocultistas. Los más prominentes entre ellos fueron los alumbrados en España, los Guerinets en Francia y los Roshaniya en Afganistán. Estos estaban preocupados principalmente con objetivos psicológicos y espirituales. Una proclama sabiduría interior y una maestría mental de los secretos del universo. La conspiración expuesta en Baviera era de un orden completamente diferente. No era espiritual ni de sabiduría. Los Illuminati fueron fundados el 1 de mayo de 1776 por Adam Weishaupt, un profesor de la Universidad de Ingolstadt. Weishaupt, obviamente, había sido un dedicado estudiante del ocultismo, pues muchas de sus características y símbolos bizarros fueron incorporados a su organización. Weishaupt había sido un miembro activo de las logias masónicas de Alemania y encontró en ellas el vehículo perfecto para reclutar gente a su orden secreta, la cual describió públicamente como al nivel más alto de la masonería internacional. Los Illuminati fueron informalmente incorporados a las logias masónicas en el Congreso de Wilhelmsbad en 1780. Cabe destacar que la masonería en Inglaterra y en Norteamérica es históricamente muy diferente y sus miembros están caracterizados por los más altos niveles de integridad. Sin embargo, es un hecho que desde 1780 en adelante los Illuminati crecieron como un parásito en los más altos niveles del movimiento masónico en Europa, también especialmente las grandes logias orientales de Francia. Había 8 anillos conspirativos, unos dentro de otros, comenzado desde el último novato, o iniciado hacia el interior hasta Rex o Rey. El rey, por supuesto, era Weishaupt, quien había adoptado el nombre en clave Espartaco, y aquellos en los anillos exteriores se les decía que el gran propósito de la orden era hacer que la raza humana, sin ninguna distinción de nación, condición o profesión, una familia en paz.
buena y feliz. But by the Pero al time the momento en el member had que el advanced to the level miembro of había ingresado presbyter hasta el or nivel priest, presbítero o de his oath of sacerdote, su absolute juramento de mantener secrecy and absoluto secreto y obedience had obediencia se había become vuelto deadly completamente serious. serio. Only then was he Solo allowed entonces se le finally permitía to see the finalmente ver la ultimate meta goal of the suprema de la order. orden. It was Era la the destrucción destruction of all de toda religion, religión, replaced by the worship of reemplazada por el reason culto a la or razón o humanism, humanismo, and y the la destrucción destruction de of all todos los estados independent o gobiernos governments, independientes, replaced by a new world reemplazados por un order, nuevo a orden world government mundial, un ruled gobierno from behind the mundial scenes controlado tras by the bastidores por los illuminated ones. Illuminati. Needless to say, most members were never Decimos que la allowed to mayoría de los see miembros nunca se les these permitía goals. ver estos objetivos, claro. In the words of En las Adam palabras del Weishaupt mismo Adam himself, Weishaupt, these good estos folks swell buenos our hombres numbers and fill our honestos money hacen crecer box. nuestra Set organización y yourselves to llenan work. These de gentlemen must be made to nibble felicidad y at the pónganse a bait. trabajar. A estos But caballeros this siempre sort los of queremos people aquí must porque always esta be es la made clase to de gente believe siempre que that the deben grade they dado, have reached que han is the alcanzado que es el last. último. The public record of El the historial Illuminati público is de los quite Illuminati es thin, bastante but it does show that delgado, before it was pero demuestra que exposed antes de que briefly in fuera brevemente expuesto y 1786, revelado en it had 1786, already ya enjoyed había gozado immense de un inmenso success in éxito para atraer attracting into its a sus outer anillos rings exteriores y a la some of the organización most a algunos de los prominent hombres men más of Europe. prominentes de Europa. Its roster Su included lista incluía important importantes names in hombres del both gobierno y government las and finanzas. finance. It was the most Fue la important fuerza single particular force más importante behind the detrás de la French Revolución Revolution. Francesa con Jacob Frank. Some years later, Algunos an años después, obscure un oscuro intellectual by the intelectual name llamado of Karl Karl Marx Marx joined the se unió conspiratorial a un círculo circle de called conspiradores the llamado League la of Liga the de los Just. Justos. Shortly Poco afterward, tiempo this después, group este grupo se reformed into reformó en otra still organización another llamada la Liga organization Comunista. called the Communist League. And in En 1847, they 1847 commissioned contrataron Marx la to Liga de write los their Justos a policy Marx para statement for the escribir public. su It declaración was de called políticas. the Se le Communist llamó el Manifesto. Manifiesto Comunista, On the dictado surface, the verbatim a manifesto Marx. En la appealed to superficie, el the manifiesto workers of the llamaba a los world trabajadores to del mundo arise against a their que se levantaran capitalist contra sus exploiters. explotadores capitalistas. But it should be Pero noted es that the importante project señalar was que el proyecto supervised fue by supervisado Frederick por Engels, Friedrich a Engels, capitalist of un capitalista substantial de wealth. considerable riqueza. Marx himself was Marx so mismo era unimportant tan that poco his importante name didn't even ni appear siquiera on the apareció en el manifesto manifiesto al for inicio, the first durante los 20 primeros 20 years años after its después de su publication. publicación. In En 1920, 1920, just tan 3 solo 3 años years after the después de que los Bolsheviks seized bolcheviques Russia, se apoderaran de Rusia, Winston Winston Churchill Churchill declaró: declared, "From the desde days los of días de Spartacus Spartaco Weishaupt Weishaupt to hasta those aquellos of de Karl Karl Marx, Marx, to those of hasta aquellos de Trotsky, Trotsky, Bela Bela Kun, Kun, Rosa Rosa Luxemburg Luxemburg, y and Emma Eva Goldman, Goldman, this esta worldwide conspiración mundial ha sido conspiracy el has principal been the motivo mainspring of every de subversive cada movement movimiento during the 19th subversivo durante el century, siglo XIX. and now at Y ahora por last fin ha has gripped the agarrado al Russian pueblo people ruso por el by the cabello de hair of sus their cabezas. heads. Each year, Cada May año, el 1 de 1st mayo is es celebrado por celebrated by comunistas de todo el communists mundo world over as a como el day of Día de la international Solidaridad Internacional o Día solidarity. del Trabajo. As mentioned Como se mencionó previously, anteriormente, the los Illuminati Illuminati también se also fundaron was el 1 founded de on mayo. May 1st. Indudablemente Undoubtedly, esto es simplemente this una is merely coincidencia. a coincidence. The symbol of the El símbolo del all-seeing ojo que todo eye lo ve is está closely estrechamente associated with asociado the con los Illuminati. Illuminati. Like many other Como muchas features of otras this características de esta conspiracy, conspiración, apparently aparentemente it was taken by fue Adam prestado Weishaupt por from Adam the Weishaupt del occult simbolismo del symbolism of ocultismo ancient de la history. historia antiquísima. It appears today Hoy among the aparece entre los symbols of the símbolos de los Rosicrucians, cruces, the los Freemasons, francomasones and many y de others muchos around the otros world, alrededor del including the mundo, Cao incluyendo Dai in Cao South Dai en Vietnam. Vietnam del Sur. Undoubtedly, it is merely a Indudablemente es coincidence simplemente una that coincidencia the que el ojo que todo all-seeing lo ve eye now ahora appears on aparezca the en alternate side of the el Great gran sello Seal del of the gobierno federal federal government, y en nuestro and billete, also y on the también el billete de $1 $1 del notes sistema de la of Reserva the Federal, Federal en el Reserve reverso, System. más concretamente.
La parte inferior del sello, en números romanos, está la fecha 1776. Mirar por detrás del billete. Esta, por supuesto, es la fecha de la independencia norteamericana. Indudablemente es también una coincidencia que también sea el año de la fundación de los Illuminati. Pero claro, quizás nada de esto sea simplemente una coincidencia. Es posible que las conspiraciones comunista y capitalista tengan todavía un círculo interno más dentro del círculo que es común a ambos. Es posible que ambos movimientos, desconocidos por la gran mayoría de personas, dentro de ellos sean simplemente equivalentes contemporáneos de una conspiración mucho más antigua. Existe mucha evidencia, mucha más de la presentada aquí en este documental para indicar que este es el caso, pero francamente no lo sabemos. Hasta que alguien en el interior de tal conspiración maestra decida revelar su existencia hoy, simplemente no tenemos manera de descubrirlo. Pero sabemos que no es imposible y ciertamente no es absurdo. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción? Afortunadamente, no es necesario que resolvamos la cuestión histórica del origen de la conspiración, sin importar si hay un grupo controlador, o dos cooperando, o tres compitiendo, o 4 o 10. En términos prácticos de lo que se puede hacerse sobre todo este tema, nuestra reacción debe ser la misma. La conspiración, mientras opera en el nivel más alto de los Estados Unidos hoy en día, descansa sobre dos cimientos sólidos y disfruta de la protección de sus refugios. Si pudiéramos sacar sus cimientos, todo colapsaría. Si pudiéramos eliminar su protección, se marchitaría, se moriría. La protección es el secreto de los cimientos. Son el gobierno grande, central, centralista y la manipulación de los medios de prensa. Ninguna conspiración puede soportar la luz de su exposición, de su revelación. Ninguna conspiración puede gobernar a las masas sin la herramienta de una extensa burocracia gubernamental. Y ciertamente ninguna conspiración capitalista puede sobrevivir mucho tiempo sin control sobre el dinero de la nación. Si revelamos la conspiración, reducir el tamaño del gobierno, regresamos nuestro dinero a un estándar que no puede ser manipulado, por ejemplo el del oro, esta debe ser nuestra reacción. En el poco tiempo disponible, hemos intentado demostrar que la mirada, que la perspectiva, la vista conspiratoria de la historia, particularmente la historia reciente, es la perspectiva correcta, es el ángulo correcto. Permitamos resumir ahora 7 conclusiones principales. Una, existe y ha existido un tiempo una conspiración entre algunas de las personas súper ricas o más ricas del mundo. Una conspiración que prácticamente posee los sistemas monetarios de las principales naciones no comunistas. Este monopolio está protegido por el poder de los respectivos gobiernos y es utilizado para perpetuar la intensa riqueza de la conspiración mediante la creación de dinero de la nada. 2. En los Estados Unidos, el fraude monetario está perpetuado por la Reserva Federal, este sistema. Y aunque el Poder Ejecutivo teóricamente tiene un control sobre este sistema mediante nombramientos ocasionales, en la realidad es el sistema y aquellos que están detrás de él quienes controlan el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, de la Administración. 3. La conspiración capitalista en este país aparece en la vista pública, en la forma del semisecreto Council on Foreign Relations, CFR. Los miembros hacen uso de su control sobre la nación a través del gobierno, fundaciones exentas de impuestos, centros de educación y medios de comunicación masivos.
En la superficie, la On conspiración, the en este surface, cuarto the punto capitalist capitalista, conspiracy aparenta oponerse al appears to comunismo, oppose communism. pero esta It conspiración spends capitalista no lo es. billions of Emplea dollars in miles de millones spectacular en military espectaculares displays of despliegues militares de anti-communism all anticomunismo around the por todo el world, mundo, pero never nunca to the extent dañan of seriamente el seriously comunismo o harming el the enemy, socialismo, and y además certainly ciertamente not lo to the promueven extent of y defeating nunca lo it. derrotan. Mientras tanto, Meanwhile, entre bastidores, la behind the conspiración scenes, siempre se ha the nutrido y conspiracy auxiliado always has a nourished este and comunismo, aided como hemos dicho, communism, both at tanto en home and casa abroad. como en el extranjero. It does Esto this lo hace no not porque sean because it is procomunistas, pro-communist, sino but porque because necesita la it apariencia de un needs the enemigo appearance of a imponente, formidable perdón, foe y el and caos the que chaos es consecuencia de un byproduct of conflicto a managed dirigido conflict to para advance promover sus its propios own goal objetivos of conspicuos de un totalitarian world gobierno government. mundial totalitario, un nuevo orden 5. mundial. There is much 5. Hay evidence mucha indicating evidencia that que the indica que las capitalist and conspiraciones communist capitalista y conspiracies comunista son both are dirigidas por una directed única by a conspiración single maestra master conspiracy, which que may puede have tener continuidad con continuity la with the orden de los Order of the Illuminati, Illuminati, which was la cual fue founded fundada hace 200 200 years años. ago. But this Pero esta cuestión historical histórica question no is es ni de not cerca tan nearly as importante important as the como la immediate cuestión inmediata question acerca de of qué what can be hoy done puede about it hacerse today. y qué hacemos con ello al respecto. 6. Las 6. As En for cuanto a our nuestra response, reacción, we debemos must comenzar a begin to desmantelar la dismantle the maquinaria del conspiracy's gran gobierno de machine la of big conspiración. government. We Debemos must restituir la restore independencia American independence. norteamericana. Debemos We devolver must nuestras return our escuelas schools to al local control local, no control. al control We centralizado. must protect Debemos our proteger a police nuestras forces fuerzas from policiales contra la federal ayuda aid, federal, which is the el certain cual es el path camino to a seguro hacia una national fuerza police policial force nacional controlada controlled desde from Washington Washington. o incluso internacionalista. We Debemos must denunciar el denounce revenue reparto de la sharing as a renta como transparent device una leading to estafa flagrante control que over llevará al local control sobre el government. gobierno local. El eliminar los We must impuestos es un raise up deber. men for Debemos elevar political hombres office para who que not only ocupen talk cargos about políticos reducing government, y que but sean who will honestos do sobre it once reducir el they're elected. gobierno, y si no lo That hacen, pues eso means significa men who que are hay que echarlos, totally pero que sean independent of independientes de las establishment políticas del politics. establishment. 7. Y 7. Debemos We reducir el must sistema de reduce la the Reserva Federal Federal, Reserve System to a una service mera function of función de clearing servicio de checks compensación between banks de only. cheques entre bancos, Merely simplemente turning the convirtiendo el system sistema as en it un stands over supervisor to del the gobierno federal federal. government, as some have Como algunos han suggested, sugerido, no will resolverá el not problema. solve the problem. The La same misma gente people que would control it either way. controla esto de cualquier The manera, la raíz root del of the mal es que evil el dinero es is that creado de la nada. money is created out of nothing. Y los And hombres the de adentro insiders could podrían do hacer that eso hoy con la today misma just as facilidad, easily directly through directamente a través government del Estado, as they do through the al igual que Federal lo hacen a Reserve través del System. sistema de la Reserva Federal. La The solución ultimate final es solution evitar que is to cualquiera dentro prevent o fuera del anyone gobierno in or out of government from manipule la manipulating the oferta money de dinero. supply. And the Y la única only manera de way to do hacerlo es that devolviendo is nuestro to dinero al return our patrón, money to the oro gold o and plata. silver standards. 8. 8. Debemos We must expose the revelar la conspiracy to conspiración public view. y hacerlo If público. Si de algún somehow modo every todo American norteamericano could be pudiera made ser aware of the consciente de los facts hechos contained contenidos in en this esta presentation, presentación o documental, if it were si fuera possible posible to sortear los canales circumvent de the comunicación masiva del establishment's channels establishment of mass communication y and llevar este carry mensaje this de persona a message persona a person to nuestros amigos y person to our vecinos y friends a and todas las neighbors and masas fellow y club miembros y members, compañeros de club, the la conspiracy would conspiración collapse colapsaría como una like casa a de house of naipes. cards. Yes, Sí, el the tiempo se acaba, hour pero is no es late, demasiado tarde si somos but it is not realistas. too late if we are realistic in our Si efforts. somos realistas en nuestros As esfuerzos, Americans, we triunfaríamos. can Como still speak norteamericanos out todavía podemos without decir lo que fear of pensamos imprisonment. sin temer a la We can still encarcelación. join together Todavía into podemos unirnos en patriotic agrupaciones groups to patrióticas para multiply multiplicar our nuestra effectiveness. efectividad, nuestra We eficiencia. can still challenge Todavía the podemos desafiar a los establishment's candidatos del candidates. establishment. We still Y retain that todavía remnant of retenemos power ese vestigio to de poder para regain recobrar el control of control our own de government nuestro propio gobierno. with divine Con guidance. la orientación And divina with y con your su help, ayuda puede hacerse. it can be done. La conspiración capitalista, de J. W. Griffith, hablado por John River. Gracias a todos.